La primera vez que llegué a Estambul, los hermanos se encontraban fuera de la ciudad y le pidieron a un amigo del lugar que fuera a recibirme al aeropuerto. Él no hablaba inglés, ni francés, ni yo hablaba turco. Nunca antes había encontrado un turco. Nunca había escuchado ni siquiera el sonido de este idioma. Pero nos comunicamos con gestos, con miradas y con pequeñas señas. Y me sentí verdaderamente bien recibido. Yo era un extranjero, pero una persona que yo no conocía ni me conocía me recibió efectivamente como un hermano. Esa fue la ocasión en que comprendí el sentido de la acogida, que cancela todo temor. La celebración en 2013 de los 10 años de nuestro proyecto Estambul desea ser un momento de agradecimiento y un momento de gracia. Deseamos dirigir alabanzas y gracias a Dios omnipotente, buen Señor y misericordioso, dado que ha acompañado y ha guiado con su espíritu, con su palabra y con su amor nuestra presencia, el servicio que la Orden nos encargó realizar aquí en Estambul y en esta tierra de Turquía. En 1995, el ministro general Fray Germán Şaluk visitó al patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I. Ese encuentro fue el que generó la intuición de una fraternidad internacional, entregada al diálogo ecuménico, destinada a operar justamente en Estambul, en un país, Turquía, con una población en gran mayoría musulmana, que ofrecía también la posibilidad de vivir concretamente el diálogo islamo-cristiano. La nueva fraternidad iba a encontrar acogida en el convento de Santa María Draperis, en la provincia toscana de San Francisco estigmatizado. En Estambul nosotros, los hermanos menores, teníamos ya una fraternidad con casi un siglo de historia que valía la pena continuar. Estambul es un poco el puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa. Una ciudad interreligiosa que muy bien se prestaba para acoger nuestro proyecto de diálogo.
Y era importante que la fraternidad fuese internacional, ya que otras experiencias de fraternidad internacional en África y otros lugares nos habían demostrado cuánto esta es más enriquecedora y capaz de establecer un diálogo en contextos diferentes y con interlocutores diferentes. Si bien en Turquía la ley no hace posible el anuncio directo del Evangelio y la gran mayoría de la población es de otra religión, nuestra presencia es importante, muy importante. Esta tierra es la cuna de la Iglesia, es la tierra que acogió la prédica apostólica de Juan y Felipe y difundió el anuncio del Evangelio. A partir de la comunidad de Antioquía, Pablo de Tarso, el significado de la presencia de los hermanos menores en una ciudad como Estambul es ante todo vivir el mandato de San Francisco, tal como San Francisco fue a encontrar a los musulmanes. En un periodo histórico en que nadie habría encontrado sensato vivir y dialogar fuera de la cristiandad. Así nuestra presencia en este país musulmán y secularizado tiene una gran significación: encontrar al otro. Desde hace más de 40 años en mi ministerio he elegido la palabra encuentro, por lo demás estimulado por musulmanes que ya la utilizaban. Aquello que se solicita a todos, pero sobre todo a los hermanos menores, es encontrar a las personas y vivir con ellas como hermanos. Un día el Señor me preguntará cuáles esfuerzos hice para que los demás comprendieran que soy su hermano, gracias a Jesús. Como fraternidad hemos recibido plena confianza de parte de la Orden, que nos han pedido asegurar la vida franciscana en esta tierra y buscar vías de diálogo con creatividad y fantasía, tal como decía el ministro general Giacomo Bini. Nosotros, los hermanos menores, tenemos un deber y una tarea: decir que es posible vivir el Evangelio, vivir como franciscanos en Estambul, en Turquía. La Orden también espera de esta fraternidad una cierta creatividad en las estructuras a inventar. Se trata de una fraternidad profética que deberá inventar periódicamente nuevos caminos y nuevas formas dialógicas. El desafío de este tiempo, sobre todo, no es el de venir a convertir, sino el de caminar juntos, que es, en resumen, el espíritu de Asís. Generar la posibilidad de caminar juntos. El mayor desafío está en el signo de poder decirle al mundo que podemos vivir juntos, que conocemos las diferencias, que también conocemos las semejanzas, que asumimos las semejanzas y las celebramos, y que aprendemos a vivir aún con nuestras diferencias. Nuestra fraternidad en Estambul se formó a partir de 2003. Durante estos años la comunidad ha ido paulatinamente creciendo y hoy está compuesta por 7 hermanos provenientes de países de 4 continentes:
del Congo en África, de Corea en Asia, de Francia e Italia en Europa y de Argentina y México en América. Recuerdo que en un concurrido encuentro con los musulmanes escuché a algunos de ellos preguntar: ¿pero verdaderamente este negro puede ser un hermano? E inmediatamente después entró mi hermano coreano y escuché decir: miren, también hay un japonés. Debía ser de verdad sorprendente para ellos, que probablemente hasta ese momento habían conocido solo cristianos europeos. Con nuestra presencia hemos testimoniado que el Evangelio es para todos. Lo más difícil para mí ha sido sobre todo el hecho de no saber a qué venía. Es decir, salir de Argentina, dejar mi provincia que es tan necesitada de hermanos, somos muy pocos, con empeños numerosísimos, importantes, y venir aquí sin saber a qué. De alguna manera sí se percibe lo que significa estar en una situación de diálogo interreligioso y ecuménico, pero no se sabe bien a qué, y de hecho es un desafío. Ya a partir de las propias ya a partir de nuestra vida fraterna, un diálogo cultural. Vivimos el diálogo cultural diariamente y a cada instante. En questo senso, vivir la fraternidad en una comunidad tan pequeña, pero de extracción ampliamente internacional, nos compacta y nos confiere una gran fuerza. Este contexto nos está exigiendo una vida de fraternidad muy sincera, una vida de fraternidad en la que vivamos alegremente y con mucha comunicación todo lo que se nos presenta en torno a nosotros, personas, acontecimientos. Nos exige evaluar constantemente como para poder mejorar todo lo que vamos haciendo. La vida fraterna se svolge in un... La vida fraterna se desenvuelve de manera muy sencilla, siguiendo los horarios de convento para la vida de plegaria, para las comidas, para los encuentros comunitarios y las recreaciones vespertinas. En el trabajo se mantiene sobre todo la búsqueda de la formación personal a fin de profundizar el sentido de nuestra presencia entre los creyentes del Islam y los hermanos de las iglesias orientales y protestantes, porque no debemos dar por descontado que sabemos qué cosa significa ser griego, ortodoxo, sirio, armenio o protestante. La più grande sfida. El mayor desafío para mí ha sido el aprendizaje del idioma. Imparare la lingua. No es posible trabajar por el diálogo sin comprender lo que el otro dice. Por ello he estudiado el turco, llegando hoy a expresarme mejor. Cuando hablamos con ellos, utilizando sus términos y sus temas, encontramos una acogida muy amigable. En el fondo todos reaccionamos así. Cuando el otro se interesa en ti, tú mismo te sientes más cercano a él, sobre todo afectivamente. Es una vida de comunidad muy reconfortante y al mismo tiempo el descubrir que en todo el trabajo que se ha hecho en estos 10 años
es muy importante en cuanto a la cercanía afectiva de gentes de otra religión con nuestra comunidad. En todas partes desean ofrecerte una taza de té. Se bebe un océano de té diariamente, ya que te lo ofrecen en todas las esquinas de esta ciudad. El acercamiento, el modo de acercarse que tienen, revela el modo de acercarnos que hemos tenido nosotros en primer lugar. Y es un acercamiento muy confiado, muy confiado. Eso es una sorpresa realmente muy agradable, muy reconfortante, muy entusiasmante también, como para seguir trabajando y profundizando en ese sentido. Como africano, estoy acostumbrado a hablar con cualquiera que encuentre en mi camino, niños y adultos. Ser hermanos menores aquí comporta también la posibilidad de percibir la riqueza de los demás, la riqueza del musulmán turco, especialmente en un periodo en que la imagen de Turquía en Occidente y en el mundo no es muy clara. Buena parte de nuestro tiempo lo dedicamos a visitar los lugares de plegaria de las otras comunidades, iglesias, sinagogas, mezquitas, porque es allí que encontramos a quienes deseamos encontrar, a quienes deseamos conocer mejor. Y también esto nos pertenece mucho como experiencia franciscana. En efecto, es algo que nos caracteriza. Nuestra casa está dedicada al diálogo interreligioso y ecuménico y se encuentra constantemente en contacto con personas del Islam, judíos y de las diferentes confesiones cristianas, comunidades eclesiales o iglesias cristianas. Esto nos lleva a una realidad completamente distinta a la que habitualmente, por lo menos yo, estaba acostumbrado a vivir y a descubrir otros parámetros de vida. Uno de esos es la apostolicidad, distinto a lo que significa ser pastor. El pastor tiene cuidado de su rebaño, trata de formarlo, hacerlo crecer, protegerlo de los errores, de las injusticias. Aquí el rebaño es muy pequeño y prácticamente formado por personas de comunidades religiosas que tienen su estilo de vida, su autonomía, y por lo tanto nos pone en una situación de constante apertura para el diálogo. Se vive la minoridad de forma diferente y el ser fraile significa en la vida apostólica la posibilidad y la necesidad de proponer, la creatividad. El apóstol es el que abre caminos, el que propone, el que se mete. No tiene mucho para cuidar, tiene que abrir caminos, tiene que inventar encuentros, posibilidades. Y eso es de alguna manera lo que la actividad de esta comunidad y el estilo de vida de esta comunidad fuertemente vive. Cari fratelli, care sorelle, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos todos, paz y bien. Esta comunidad nuestra en Estambul está alcanzando verdaderamente los objetivos previstos. Ahora nuestro Señor nos ha regalado nuevos hermanos y ello, sin duda, enriquecerá todas las dimensiones de vida de nuestra fraternidad. Estos 10 años de existencia han sido muy fecundos y ahora, con los nuevos hermanos, lo serán aún más.
Después de siglos de grandes contrastes con el Imperio Otomano y en años más recientes también con el gobierno de la República de Turquía, comenzamos a acercarnos más a la idea de una sociedad basada en el respeto y el conocimiento recíproco. Es stata una grande sorpresa. Qué sorpresa cuando, saludándome en la calle, una persona me ha preguntado: ¿pero tú de qué religión eres? Cristiano. Por primera vez podía abrir la boca y declarar: soy cristiano. Creo que profesar la propia fe junto a otros que profesan otros credos y sentir tan fuertemente la voluntad de describir el camino evangélico sea para todos un momento intenso y motivo de alegría. I francescani, fin dall'inizio, Desde el principio, 8 siglos atrás, los franciscanos se han caracterizado por el diálogo de la vida y con la vida. Han ido a Oriente para vivir como cristianos en medio de musulmanes. Y San Francisco dice en la regla: vayan y compórtense como cristianos, confiesen que son cristianos, y cuando el Señor les haga comprender que es el momento de predicar, háganlo. Pero lo importante es el diálogo con la vida. El estilo yo lo marcaría principalmente acentuado en el encuentro personal y afectivo. Es como decir, bueno, primero tomemos un café y después hablemos del resto. Un encuentro que construya amistad, que construya cercanía. Es un modo, creo, muy franciscano, en el sentido de ver primero la persona, de ver en su profundidad, en su fe, en su conocimiento, y brindar la posibilidad de un encuentro en el cual ese conocimiento crezca, esa espiritualidad se afiance en una diversidad que puede llegar a construir puentes y nuevas cosas. Ognuno ha una riqueza. Cada uno de nosotros tiene una propia riqueza, una posibilidad de dialogar según las propias capacidades y el propio carácter. Es una experiencia que hago día tras día. La palabra diálogo significa escuchar. Para dialogar es necesario abrir los oídos, abrir el corazón para escuchar al otro, para escucharlo realmente y no para escucharme a mí mismo hablando de mis convicciones. Los Hechos de los Apóstoles señalan que en Antioquía por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, y desde Antioquía la prédica apostólica se difundió hacia el oeste por toda el Asia Menor. En el curso de los siglos, marcados por la complejidad de una historia entrelazada de invasiones, conquistas, conflictos, en el territorio turco tuvo su origen la Iglesia, su primer desarrollo, y el reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano de Oriente, hasta la caída de Constantinopla en 1453, por obra de los otomanos. Actualmente los cristianos allí son una reducida minoría. En Turquía, a veces es difícil vivir como convertidos, ya que te preguntan cómo te llamas. Tú respondes: me llamo Julia, que es un nombre turco, y entonces ellos comentan: ¿por qué tus hijos tienen nombres diferentes? Porque soy cristiana y todos sus nombres tienen un origen relacionado con el Nuevo o el Viejo Testamento. A veces mis vecinos, mi tía, mi tío y los otros prefieren ignorar mi religión y no hablar de ella. Mayormente me reprochan haber aceptado las tradiciones de mi marido,
Pero yo sé que Dios me ha llamado desde la infancia. Y en Kurtuluş, que es un barrio de Estambul en que la mayoría es cristiana, en los días de Pascua las calles despiden perfumes de dulces tradicionales. Visitamos a nuestros vecinos y anunciamos la Pascua llevando huevos pintados y dulces. Desde el siglo IV, cuando Bizancio es rebautizada como Constantinopla para pasar a llamarse oficialmente Estambul en el año 1930, la ciudad es sede del Patriarcado Ecuménico y de otras iglesias ortodoxas, tales como la Iglesia Griego-Ortodoxa y la Iglesia Armenia Apostólica, mientras que los sirios ortodoxos tienen aquí a su metropolitano. La Iglesia Católica cuenta en Turquía con 3 sedes diocesanas: Estambul, Esmirna e Iskenderun. Si bien esta penúltima en la actualidad tiene solo un administrador apostólico, en el territorio están presentes también algunas comunidades eclesiales de la Reforma, anglicanos, luteranos y diferentes grupos de las iglesias pentecostales. Para trabajar en la viña del Señor, aquí en la tierra en la que estamos invitados, debemos aprender a fiarnos. Es la confianza la que permite el encuentro con las otras religiones y con las iglesias y las comunidades eclesiales de esta ciudad, en particular las de Oriente. El ecumenismo es una meta reciente en la historia de la Iglesia. En la época de Francisco, la reforma protestante aún no se había verificado, y el cisma de la Iglesia de Oriente aún no estaba claramente definido. Sin embargo, San Buenaventura, ya en 1274, durante el Segundo Concilio de León, buscó la unión de las iglesias de Oriente y de Occidente. En la actualidad, después de casi 1000 años de separación, todas las iglesias cultivan una común esperanza de unidad en el respeto de la diversidad. La promoción de las relaciones con la Iglesia griega ortodoxa ha dado lugar a la Fraternidad Internacional de Santa María Draperis, que hoy encuentra una óptima acogida también en la Iglesia Apostólica Armenia y en la Iglesia siria. Seguir las recomendaciones del Evangelio y de Francisco es lo que debemos hacer en el reencuentro y recorriendo el camino del diálogo. San Francisco viajó a Egipto cultivando la idea de mostrar a sus hermanos no cristianos que Jesús les amaba. Mi misión consiste en dirigirme en particular a los musulmanes. Si bien aquí en Estambul el horizonte es más amplio, con la presencia de otras iglesias y otras religiones. Pero por lo que se refiere a los musulmanes, mi misión es demostrar que puedo encontrarles desinteresadamente, como hermanos. Pienso que este sea el ejemplo de San Francisco, el primer objetivo, que puede ser aquel de toda una vida, y es lo que me ha acontecido, encontrarles para decirles que Cristo les ama. Lo que caracteriza las relaciones con el Islam es ante todo la dimensión espiritual, piedra angular para construir relaciones de esperanza y fraternidad universal, a partir de todo lo que hay en común en la fe y en la oración. El objetivo es la fraternidad universal, caminar hacia Dios en conjunto con personas de otras religiones. No se trata de llenar mi iglesia, sino de ir hacia Dios ayudado por la persona que camina junto a mí. Cuando se encuentran personas que siguen un propio camino espiritual y se advierte la proximidad a ellas, es posible avanzar juntos. Es lo que me sucedió con el jeque, el Dede, como se dice aquí, del grupo de los derviches giróvagos, místicos sufí del Islam.
con los que nos estamos encontrando periódicamente. Ser capaces de caminar juntos significa ser capaces de hablar de nuestra fe, no de modo persuasivo, sino que expresando lo que sentimos desde el punto de vista espiritual. Creo cada vez más que mi encuentro con los demás, para ser plenamente cristiano y plenamente franciscano, debe ser un encuentro espiritual. Y es por esto que, por ejemplo, con toda sencillez le pido a un musulmán que ore por mí, y yo oro por él. En el simposio anual islamo-cristiano organizado por la familia franciscana de Estambul, hermanos menores, hermanos conventuales y hermanos capuchinos se comparten momentos de oración musulmana en la mezquita y momentos de oración cristiana en las iglesias. Cuando estoy en la mezquita y es la hora de la oración canónica, los musulmanes oran ante mí y yo me pongo a un lado sin moverme, pero recomiendo a Dios todo lo que hay de positivo en la vida de estos hombres y de estas mujeres, y le pido que purifique aquello que puede haber de negativo. Para mí es un camino evangélico. Es un modo para ir hacia Dios, llevando y dejándome llevar también por la oración de los demás. En la mezquita me siento cerca del Dios que veneramos juntos. Mi oración se une a la de esta comunidad musulmana y pienso que a Dios llegue una sola, única oración. Hemos tenido una acogida muy fraternal en los diferentes lugares de culto, tanto en las mezquitas como en las sinagogas, y en lugares en que se reúnen grupos más pequeños, pero que expresan muy intensamente su propia religión, tal como el pueblo alevita, y también esta dimensión mística del Islam llamada sufismo. El alevismo es considerado como una de las muchas ramas del Islam. Con un origen discutido para la mayor parte de los estudiosos, está vinculado al Islam primitivo y una historia hecha también de persecuciones. El alevismo cuenta hoy en Turquía al menos con 10 millones de fieles y recoge varias tradiciones religiosas, tanto del Islam como del hebraísmo, junto a elementos cristianos y de las religiones animistas antiguas. El servicio religioso se celebra en casas asambleares llamadas Jemevé. La ceremonia, Ayini Jem, o simplemente Jem, incluye los Sema, danzas rituales al son de las Baglama, realizadas por mujeres y hombres juntos y caracterizadas por la ejecución de una serie de vueltas en redondo. El credo alevita es de difícil codificación, ya que este movimiento desprovisto de una autoridad central presenta muchos submovimientos y diferentes derivaciones. No obstante, es posible establecer un trayecto espiritual, yol, calle, que pasa a través de 4 principales fases de la vida o puertas. Shariat, ley religiosa. Tarikat, hermandad espiritual. Marifat, conocimiento espiritual. Hakikat, realidad o verdad, es decir, Dios. En la experiencia de los hermanos menores de Estambul, los alevitas se distinguen por la apertura y la proximidad a otras religiones y la actividad de promoción de una convivencia pacífica. Dios es misterio, Dios ha generado una diversidad, el hombre es a imagen suya un misterio. La diversidad no es un problema, es una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Comprender eso significa para nosotros aquí un cambio de mentalidad y es bueno que suceda algo así. Creo que en este sentido la Iglesia está comprendiendo, o por lo menos empezando a comprender, que hay estructuras que necesitan ser revisadas en orden a una evangelización más
profunda y acorde a nuestro tiempo. Estructuras que dicen poco, abrirlas a un diálogo mucho más fecundo. Los derviches giróvagos son discípulos de confraternidades islámicas vinculadas al sufismo, la forma de búsqueda mística típica del Islam. En lengua farsi, el término derviche significa buscador de puertas y, espiritualmente, designa a quien busca el paso desde las pasiones del mundo material a la reunificación con el amor supremo de Dios. Fundado por Mevlana Celaleddin Rumi en torno a 1215 en Konya, Anatolia Central, los derviches practican la célebre danza roteante como método para alcanzar el éxtasis místico y hasta hoy están muy presentes en Turquía. El encuentro con la fraternidad de Santa María Draperis se verificó a través del Dede Nail Kesova y rápidamente ha dado lugar a una verdadera amistad y espiritualidad compartida. He visto a los derviches giróvagos por primera vez en un antiguo convento transformado en museo. Realizaban su danza ritual para los turistas y me dije, me gustaría, de ser posible, encontrarme con estos hombres, comprender su espiritualidad. Me gustaría encontrarlos como religioso cristiano. Y hablé de ellos con un amigo que me acompañó al encuentro con el Dede, el jefe de un grupo de derviches giróvagos. Conversamos por un rato. Propuso venir a una misa nuestra. Le respondí, dentro de 2 semanas, la comunidad parroquial celebra mi cumpleaños. Cumplo 70 años. Será una cosa un poco más solemne y espero que usted venga. Agregué que habría sido muy interesante que usara su traje de derviche durante la ceremonia. Él vino efectivamente con su traje característico. Algunos meses más tarde tuvo lugar mi jubileo de vida religiosa. Pregunté al Dede si habría estado dispuesto a efectuar una pequeña parte de su danza inmediatamente después de la misa. Vino con 2 músicos y uno de sus discípulos, derviche giróvago, y celebraron así por primera vez en una iglesia cristiana, al menos en Estambul, una parte de su ritual. Al año siguiente constatamos la coincidencia de nuestro curso con el aniversario de la Jornada Mundial de Oración en Asís, el 27 de octubre, y entonces le pregunté al Dede, ¿aceptaría efectuar una celebración en conjunto con nosotros? Me respondió afirmativamente. Y así fue como comenzó la tradición de esta ceremonia, creo única, en la cual entramos junto a la iglesia con nuestros respectivos hábitos, el hábito franciscano y el hábito de derviche giróvago. Yo presento 3 iconos, el icono de San Francisco y del sultán, el icono de Abraham y el icono de la Virgen María, realizada por una señora ortodoxa. Luego se escucha una breve pieza musical en derviche y comienza la primera parte de los franciscanos, con la ejecución de algunos cantos en latín, expresión de deseo de paz y fraternidad. La segunda parte está a cargo de los derviches giróvagos, que ejecutan una buena parte de su ritual, la semá, danza que evoca las estrellas en torno al sol y las criaturas en torno a Dios. Entre estas 2 partes habitualmente cantamos el cántico de las criaturas de San Francisco, ya que creo que existen muchos puntos en común entre la espiritualidad de los derviches giróvagos y la espiritualidad franciscana. En la tercera parte, volvemos todos juntos, derviches y franciscanos, a la nave central para darnos el beso de la paz. Cantamos la plegaria de San Francisco, haz de mí un instrumento de tu paz.
y después de besarnos con el canto de Aleluya, nos despedimos. Profesar la fe junto a quienes practican otras religiones y quedarnos con esta voluntad de describir el camino evangélico, creo que para todos será un momento intenso y motivo de alegría. Desde su constitución, la Fraternidad de Estambul se ha puesto como punto de referencia para quienes en la orden desean conocer y experimentar la realidad del mundo ortodoxo e islámico. Desde 2005, con frecuencia anual, la Fraternidad organiza un curso de formación ecuménica y de diálogo interreligioso que permite alcanzar un enfoque concreto y directo del diálogo con el Islam, el hebraísmo y el budismo. Una parte importante del curso se refiere a la dimensión ecuménica tanto en las relaciones con la Iglesia de Oriente como con las iglesias de la Reforma presentes en Estambul. En las últimas ediciones el curso ha sido ampliado también a los laicos colaboradores de los hermanos y a quien quiera que se interese en el diálogo según carisma franciscano. Establecemos un número de 20 participantes para poderlos acompañar de la mejor manera en el trayecto previsto. Estar con ellos y proponer reflexiones, talleres, momentos de oración y visitas. Gradualmente nuestra orden ha mostrado cada vez mayor interés por el curso, en el que participan también conventuales, nuestros hermanos de la comunidad anglicana, de la Sociedad de San Francisco, ya presentes en 5 ediciones, y las monjas de las comunidades religiosas franciscanas. El proyecto que la Orden ha elaborado para la formación de todos los hermanos hace referencia a una formación integral como requerimiento de la vida franciscana. Formación en la vida franciscana y para la vida franciscana. En esta dimensión integral, la formación en pos del diálogo es esencial. San Francisco fue el primer fundador que dedicó todo un capítulo de la regla justamente a la missio ad gentes. La misión es un elemento esencial de nuestro carisma y hoy su nombre es diálogo, por lo que este elemento no puede faltar en la formación del hermano menor y no debe ser una formación para el diálogo meramente teórica, sino una formación que se sustenta también en experiencias concretas. Mi congregación fue fundada en Estados Unidos en 1898 por un religioso anglicano que buscaba la comunión con la Iglesia Católica. En 1908 comenzó a realizarse la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, que hasta hoy es celebrada cada año entre el 18 y el 25 de enero. El objeto de nuestra congregación es orar, trabajar por la unidad de los cristianos y difundir este mensaje en misión. Esforzarnos a fin de unificar la realidad que Cristo ha fundado entre todos los creyentes para que el mundo crea. De alguna manera pienso que hoy Francisco sería nuestro primer formador, el que quiso enviar a sus hermanos a países desconocidos para hacer llegar a todas las personas y a todos los lugares el testimonio del amor que Cristo siente por todos. Ello representa el mensaje profundo del Evangelio. Como maestro de los posnovicios, llegué a preguntarme cómo podía ayudar a los jóvenes hermanos
en su vida de oración. Ho cominciato fare contatto con i maestri dei... Tomé contacto con algunos maestros budistas, qualche maestro dello Zen, quindi y Zen. ho potuto invitarlo al nostro convento, Y les invité guidare a guiar nuestros ejercicios espirituales anuales. Una volta siamo andati proprio Paulatinamente este encuentro se ha convertido en tradición. abbiamo fatto En una ocasión nos hemos dirigido incluso al centro de meditación budista, en el que hemos hecho experiencia de plegaria en conjunto con los monjes. Durante mi año sabático tuve la oportunidad de viajar a India, Nepal, Myanmar, y ahora puedo decirlo, he crecido en y con la oración personal. I am very pleased to be here again and again. Me siento siempre feliz de estar con ustedes. El Patriarcado Ecuménico es la fundación cristiana más antigua de la ciudad, con casi 17 siglos de historia, de testimonio de la fe en Cristo y de ayuda a quien quiera conocer a Cristo. También es el centro administrativo y de colaboración entre las iglesias ortodoxas autocéfalas locales, el Patriarcado de Oriente y los nuevos patriarcados. Pienso que la presencia de los hermanos franciscanos sea muy importante. Lo veo cada vez que estoy aquí. Advierto calor y apertura de los espíritus. Tengo la sensación de encontrarme en familia. El curso une a personas con diferentes historiales y antecedentes, pero que tienen una cosa en común: la fe en Cristo y el amor que la sustenta. Ruego a Dios para que tenga a bien dar no solo su bendición, sino también más frutos al servicio de ustedes y para su testimonio. Hablar a los franciscanos de mística musulmana, de sufismo, en los ámbitos en que por años he estudiado y por años estudiaré aún, es hablar realmente de una asamblea mística en sí misma. Me di cuenta cuánto el franciscano esté intrínsecamente abierto al encuentro espiritual. Ya son años que presento el sufismo y la mística musulmana a tantos tipos diferentes de asambleas, que sea en la escuela, en una facultad o para otras órdenes religiosas, pero con los franciscanos me di cuenta de estar ante un público, digamos así, que intrínsecamente por sí mismo está dispuesto a acoger y a escuchar a otra tradición espiritual. Es decir, al franciscano me parece percibir, y esta es una gracia que posee la orden franciscana, encontrarme ante hombres y mujeres que están inmediatamente involucrados en la vida espiritual, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda sincera de Dios, más allá de las diferencias religiosas, más allá de las diferencias que podrían obstaculizar el encuentro. Por lo que para mí es un verdadero goce presenciar las reacciones de los franciscanos
observar y hacer observaciones a lo que digo, ya que son siempre observaciones constructivas para quien vive una cierta búsqueda espiritual. Y para mí es verdaderamente la gracia y un éxito tanto a nivel de orden como a nivel de iglesia, y lo es también para todos aquellos que intervienen. Este es el camino que se recorre para venir a las funciones de nuestra iglesia. Desde hace 152 años, la capilla holandesa es un lugar de culto que fue concebido desde ya como iglesia internacional. Actualmente celebramos dos funciones en inglés, una a las 9:30 y una a las 11, con fieles de unas 40 diferentes nacionalidades. Estambul es una ciudad muy importante para la historia de la Iglesia, y para nosotros es muy importante buscar justamente en Estambul la unidad de las iglesias, sobre todo de aquellas que aquí tienen presencia desde hace mucho antes que nosotros. Somos cristianos de diferentes tradiciones y diferentes historiales y antecedentes culturales. Participamos en la Semana Ecuménica y, más informalmente, nos relacionamos con las otras iglesias durante todo el año. Si hay algo que creo que se verifique solo en Estambul es justamente el hecho de que las iglesias se encuentran con tanta frecuencia. Quizás por el hecho de ser pocos sentimos mayormente la necesidad de expresar nuestra unidad en Cristo. En el trayecto hacia casa paso ante los edificios de la comunidad franciscana. Una vez al mes se realiza la oración del Taizé, en la que nos place participar y ver reunidos a cristianos de diferentes tradiciones. Pero también a nivel muy personal es verdaderamente un bien contar con cristianos de otras tradiciones entre nuestros vecinos. Festejamos juntos, por ejemplo, la fiesta de San Francisco y nos agrada encontrarnos informalmente también en otras ocasiones. Estamos en verdad muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de relacionarnos con los hermanos franciscanos aquí en Estambul. La Sociedad de San Francisco fue fundada en 1937 por Andrew Robinson, quien reunió a 4 diferentes órdenes religiosas. Nuestros principios, que constituyen también nuestra regla, tienen su origen en el Krista Prema Seva Sangha de Pune, India. En la comunión anglicana somos la comunidad más grande con profesión de por vida. La Sociedad de San Francisco se empeña en el movimiento ecuménico de muchas maneras. En primer lugar, en la oración. Oramos no solo por nuestro arzobispo de Canterbury y por nuestro arzobispo u obispo local de la provincia anglicana en que vivimos, sino que también oramos por el patriarca ecuménico y por quienes guían a otras iglesias protestantes y reformadas. Colaboramos con otros cristianos, cualquiera que sea su confesión, y nos empeñamos particularmente en la justicia social, justamente con ustedes, franciscanos. Con otras ramas cristianas trabajamos junto en los comedores y dormitorios públicos, desarrollando muchos proyectos concretos que nacen a nivel local. En nuestra casa de Dorset, personas de diferentes religiones se empeñan en conjunto en un proyecto ambiental interfe. Me siento honrado de estar aquí. Es efectivamente grande y admirable el compromiso en tiempo y recursos de parte de los hermanos de este convento. El programa del curso es excelente, fruto de sus oraciones y de su empeño en pos del diálogo interreligioso y ecuménico. Y el hecho de compartir con hermanos y hermanas de todo el mundo ha sido realmente una experiencia de gran vigor que deseo transmitir a mis hermanos de la Sociedad de San Francisco para que también ellos puedan tomarla como fuente de inspiración.
Invito a los hermanos, en especial a los hermanos jóvenes, a participar en este curso. Quisiera instar a los ministros provinciales y a los custodios a incentivar a los jóvenes hermanos a fin de que participen, porque para ellos será de gran bien. Es un curso que se realiza en un contexto particularmente apropiado. En Estambul podrán conocer a nuestros hermanos orientales, sobre todo a los griegos ortodoxos, pero también a los musulmanes y a los hebreos. De verdad, se trata de un óptimo ambiente para la formación al diálogo. Entonces puede comprender bien cuál es este momento de gracia, el momento para empezar a caminar juntos, para retomar el camino en aquello que nos une, específicamente con el mundo ortodoxo, en la misma fe en Cristo, y caminando con Él, resolver en la medida en que podamos diferencias, conflictos, pero sobre todo es dejar de lado toda sospecha y caminar juntos en confianza. Comenzamos a comprender el significado de la acción del Espíritu en la humanidad, más allá de las estructuras, más allá de nuestros pensamientos o razonamientos, porque aprendemos a reconocer y a apreciar el bien que el Espíritu hace a favor de quienes no son como nosotros, no son cristianos o no son católicos. También en ellos vive la riqueza del Espíritu. Es difícil, pero al mismo tiempo es totalmente atractivo, porque es un constante desafío a la creatividad y a la propia libertad para poder darte de un modo distinto, y sabiendo sobre todo que se construye sin la seguridad de ver resultados. Esto es como empezar a construir un templo y saber que nunca lo vas a haber terminado, sino que lo continuará otro, pero es una puerta que se abre. En este sentido, me parece que es construir no sobre el cálculo humano, sino sobre la confianza de lo que Dios, que ya todos experimentamos, ha actuado en uno mismo, pueda actuar en todo lo que uno haga. Para mí, todo aquello que es incertidumbre o duda se ha transformado en esperanza. Aprendemos a confiar en aquello en que creemos, en un crecimiento de la fe que nos lleva a compartir esta alegría. Quisiera expresar aquí mis buenos deseos. Que nuestra fraternidad de Estambul continúe desempeñando esta bella misión del diálogo ecuménico e interreligioso. Que nuestra fraternidad de Estambul continúe profundizando esta identidad particular de la fraternidad, en el contexto más amplio de la identidad franciscana. Que nuestra fraternidad de Estambul logre ser cada día más franciscana, más misionera y más abierta al diálogo ecuménico e interreligioso. Agradezco a todos y a cada uno de nuestros hermanos empeñados en esta misión y envío la bendición del Padre San Francisco a fin de que el Señor continúe bendiciendo el trabajo de reconciliación, de paz y bien entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
a benedire il loro lavoro di riconciliazione, di pace e bene tra tutti gli uomini e donne di buona volontà. Queridos amigos, queridos hermanos, concluyo tal como he comenzado. Paz y bien.